Yo la tengo, pero no, sino que lo tengo en el correo que me ha enviado, pero no recuerdo cuántos son. ¿34 creo? Faltarían 5, ¿no? Faltarían 5. Ahí. Faltarían 6, faltarían 5 ahorita. Bien. Bien. Entonces, son con 3,9. Son 3,9, José. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un momento? Ya, perfecto. Sí. Ajá, ya. Y una alumna, que deben conocer a ustedes, Evelyn, me ha dicho que está de rumba, porque es su cumpleaños. Entonces ella ha dicho que va a unirse un poco más tarde, porque tiene que matar un atún. Así que estamos invitados después de la clase, dice, a su casa. ¿Ya? Al quinceañero, al quinceañero. Ah, esa es una de las quinceañeras, ¿no? Bien, ¿cómo han estado? ¿Bien? Tercer ciclo, ¿no? Cuarto ya. Tercer ciclo, ¿no? Este es el primer o último curso, el tercer ciclo. O sea, a diciembre están terminando. Y para el próximo año, a mediados de año, estaría sustentando su tesis y optando por la especialidad, ¿no? Y pues, para mí, bueno, ya creo que ya nos conocemos todos. Para mí es una satisfacción y como lo he dicho siempre, un gran honor compartir con ustedes una experiencia más. Una experiencia más, este curso citogenética ya varias veces lo he dictado en otras promociones. Entonces, bueno, pues me honra compartir con ustedes nuevamente esta experiencia, ¿no? Creo que ya mayores presentaciones ya no va, porque ya nos hemos conocido la vez pasada, nos hemos presentado con nuestros nombres, donde es que trabajamos. Y bueno, y nuestra apreciación y nuestro sentir, ¿no? Entonces, hoy día creo que va a ser un poco más directa la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Como saben ustedes, la primera parte del curso, como está en el syllabus, lo voy a desarrollar yo. Vale decir el día de hoy y el día de mañana. ¿Estamos? ¿O quieren hacerlo ustedes?
Dicen Juan Johan Tolentino. Lo que es Creo, eso. creo que para empezar el curso y básicamente como muchos de nosotros creo que no estamos muy familiarizados con el tema, creo que sería ideal que usted comience. Pues, pues, pues le voy a dar un secreto, yo tampoco. Así que acá vamos a aprender. Siempre he dicho a los alumnos de pre y posgrado, siempre les he dicho de que hay hay un aprendizaje mutuo. Yo aprendo de ustedes, de eso se trata, ustedes aprenden de mí. Y bueno, eso, cada quien tiene algo de amor que puede otorgar y dar con generosidad y humildad, evidentemente. Y todos humildemente podemos aprender algo de ustedes, ¿no? Y eso, siempre he dicho que yo aprendo de ustedes, yo vengo a aprender. Ese es el aprendizaje participativo. Dime, Brigitte. Bien, entonces, esperaremos unos minutitos. Eh, creo, que se tiene que grabar la clase, ¿no? O automáticamente se graba, José. Ah, ya, 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 genial. Ya. Entonces, tú te encargas de eso, José. Perfecto. Y eso también para si es que lo piden para enviárselo a la escuela, ¿no? A la segunda. Ya, bien. Sí, porque saben que lo voy a ser bastante sincero. Para mí, esta, Claudia, ¿estás trabajando? Ay, se corrió Claudia. Claudia, Sí, sí, profesor, disculpe, sino que estoy viendo los informes que me están pidiendo, pero sí estoy ahorita en el trabajo. bueno, pues así está muy bien. Está muy bien. Hay que cumplir con las labores, ¿no? Te queda bien el uniforme, ¿eh? Gracias. Bien. Entonces, decía que este lenguaje de la era actual para mí es un poco, ya no puedo decir molestoso, no decir complicado, sino molestoso, ¿no? Y felizmente, pues, tengo mi asistente, que es mi hija, ¿no? Ella ya me ha dicho esto, ya me ha enseñado cómo tengo que entrar. Entonces, de acá voy a compartir las diapositivas, ¿de acuerdo? Y y así va a ser el día de hoy y el día de mañana. Entonces yo aperturo la clase y ustedes se unen. Y José, tú como delegado grabas las clases. Y a partir de la próxima semana, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, José va a distribuir los temas que yo lo voy a alcanzar el día lunes a más tardar, ¿de acuerdo? Para que comiencen a prepararlo ustedes y ya saben, esa va a ser la nota de ustedes. Saben que la calificación mínima es 14, ¿cierto? Pero 14 pues, es alguien que por cierto no ha compartido nada, no ha participado y por último ha faltado y no ha expuesto, ¿no? Es como él dice, para no hacerlo reprobar el curso y que tenga que retrasarse un año más. Entonces, eh, ustedes han visto sus notas que les he puesto en el curso anterior. Entonces, ¿por qué? Porque eso también es parte de su perfil profesional, ¿no? Las notas que tengan en pre y posgrado, ¿no? Entonces, ustedes exponen y esa va a ser su nota de acuerdo a cuánto ha aportado.
Generalmente los temas que yo les voy a alcanzar a ustedes es en inicio entender realmente cuál es la biología de qué es el sustento de la genética, ¿sí? Las bases biológicas de la división celular y multiplicación celular y los principios básicos de lo que es la conformación del DNA y de los cromosomas, ¿de acuerdo? Esa es la parte primera que van a exponer los 2 o 3 primeros temas. Y luego, a mí lo que me interesa es que ustedes alcancen competencias. ¿A qué me refiero? A cómo es que a ustedes les interesa desenvolverse, enfrentarse a los quehaceres del día a día de su profesión. Creo que todos ustedes o la mayor parte de ustedes hace labor asistencial, ¿cierto? No sé si en el Ministerio de Salud o en el Seguro, o en el Salud, en el Seguro Social. Entonces, evidentemente, a ustedes lo que les interesa es cómo es que ustedes pueden adquirir competencias para que mejor se pueda desenvolver en el día a día hospitalario. Entonces, si que bien es cierto, la primera parte es la base de lo que es las células, su composición de las células y el material genético y su conformación con los cromosomas. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de mejor entender las posibles patologías futuras que pueden darse en el producto, vale decir, en el neonato o el nonato, el neonato y en el adulto, el niño y en el adulto. ¿Cómo entender eso, no? Entonces, la segunda parte ya son temas aplicados a la clínica. ¿De acuerdo? Con eso yo creo que debo haber logrado la, el objetivo del curso, que ustedes adquieran competencia para mejor puedan desarrollarse en la vida frente a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, José, comenzamos. ¿Tú crees? José. Yo creo que ya, ¿no? Ya son 20 minutos. Voy a conectar eso para que no... Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentar las diapositivas que voy a utilizar hoy día. Para eso voy a tratar de ensayar yo mismo. Entonces, a ver. ¿No es presentar, hija? Ya luego, a ver. Presentar, ¿no? Presentar. Una ventana. Una ventana. Acá, ¿no? Ahora yo ya no aparezco. ¿Me escuchan, José, Brigitte, no sé? Sí, profesor. Sí. Y ya no me ven a mí, sino ven a la diapositiva, ¿cierto? Sí, la diapositiva se observa. O sea que a mí ya no me ven. No, pero a mí ya no me ven, digo. Sí, sí se observa. Sí, sí se le ve, profesor. Pero yo a ustedes no. Yo a ustedes no, es la tristeza, es lo feo de este sistema, ¿no? Bien.
Ay, pues. Bien, entonces, y luego para dejar de compartir salgo acá, ¿no? Sí, deja de compartir. Y luego aparezco, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a intentar, disculpen, voy a ensayar porque mi hija de repente no va a estar. Entonces, dejar de compartir. Ahora entra algo con... Acá, Ajá. acá. Ya. ¿Ya está? Sí. Ya. Entonces, muy bien. Allá, buen alumno soy. Muy bien. Con la ventana, taca. A ver, intenta entrar primero en las diapos y grabar después de aceptar, porque no sé cómo eso. Compartir, ¿no? Yo ya creo que no puedes aceptar, tienes que minimizar. Para... Ahí creo que te aparece. Mira, cuidado que es. No, dice, está presionando para todos el clic para volver a la videollamada. Primero, Permito. Y cuando llegan los demás, pronto de si se ven las diapos o se ven. ¿se ve las diapositivas ahí? No. Sí se ve. Ya. Ahora el asunto va a ser cuando lleguen los demás. Bueno, ya tú me guiarás, José, tú sabes, ¿no? Bien. Entonces, muy bien. Bien, pues entonces hoy día comenzamos a desarrollar el curso de citogenética. ¿Sí? Creo que el concepto o la etimología de lo que es la citogenética, no sé si es que es fácil entenderlo o no, pero evidentemente es la aplicación de los estudios de la genética hacia las células. ¿En qué parte? Al contenido de las células. ¿En qué parte ese contenido? Evidentemente a los contenidos del núcleo, ¿cierto? ¿Y a qué parte del contenido del núcleo? Evidentemente al material genético que es el DNA que está empaquetado, se ha empaquetado formando cromosomas. Entonces, la citogenética como definición, que podríamos decir nosotros, ¿qué es la citogenética? En la rutina diaria del quehacer hospitalario, ¿qué me puede decir? Es el estudio del cariotipo, ¿sí? Es el estudio de los cromosomas, es el estudio del material genético, del material nuclear, que en la práctica clínica se llama cariotipo o cariograma. ¿Qué es el cariotipo o el cariograma? Es la representación, el estudio y la representación de todos los pares cromosómicos de los cuales nosotros estamos constituidos y en las cuales las células nuestras, en su material nuclear, conllevan todo este contenido que nosotros queremos ser. ¿Y por qué es importante el estudio de los cromosomas? Porque evidentemente ahí se encuentra toda la librería de la cual no está compuesto nuestro ser. ¿Cuál es la librería? Todos los genes que conforman el ADN y ese ADN empaquetado, los cromosomas. ¿Y por qué es importante? Porque evidentemente hay patrimonio genético normal y patrimonio genético anormal. En lo normal no vamos a hablar más nada porque evidentemente las manifestaciones fenotípicas corresponden a un ser normal, ¿vale? ¿Sí? No solamente físicas, no solamente metabólicas, sino que también de tipo intelectual, de déficit cognitivo, déficit intelectual, etcétera, etcétera. Una serie de manifestaciones. O en algunos casos, patologías un tanto terribles, como por ejemplo, tipo de cánceres, ¿no? Tipo de cánceres que hablaremos más adelante. Entonces,
Mientras más entendamos el estudio del material genético, mejor podemos aplicar en la clínica, los avances de la genética y de la citogenética para mejor poder diagnosticar, ¿sí? Dar el tratamiento y el pronóstico del paciente. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, en los hospitales de nuestra localidad o de provincias, no se aplica aún los estudios citogenéticos. En el Hospital de las Artes, en el año de 1985-86, comenzamos a desarrollar los estudios de citogenética. Pero bueno, de ahí yo tuve que viajar fuera y eso se quedó ya no en stand-by, sino en no ejecución, no aplicación. Entonces, todos los estudios citogenéticos generalmente lo envían a Lima. En todo caso, ven ustedes la importancia de que como arma diagnóstica y de manejo de los pacientes y el pronóstico de las patologías. Muy bien. Para poder nosotros adentrarnos a lo que es la citogenética según los contenidos silábicos, le vamos a hablar un tanto de la historia de la citogenética en el transcurso del día, pero luego el día de mañana hablaría de las técnicas de la citogenética, más específicamente mejor desarrolladas, y continuamos la próxima semana con las exposiciones de temas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos con ustedes en forma presencial, entre comillas presencial, como estamos ahorita, se llaman sincrónicas. Y hoy en la mañana y mañana en la tarde, por ejemplo, ustedes lo van a tomar para desarrollar sus temas que les damos. Y si en algún momento necesitan conectarse conmigo para poder consultar o mejor interpretar lo que están leyendo en la literatura, nos conectamos. Vale decir que está abierta la posibilidad de conectarnos los días que son asincrónicos de las clases. ¿De acuerdo? Porque es así como me han explicado en la escuela. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzamos pues. Fíjense ustedes, los estudios de la citogenética no viene de hace poco tiempo, sino ya viene de hace mucho tiempo. Vale decir, hace 64 a 65 años atrás, es que se da el inicio de la era de la citogenética, en el sentido del cual que se establece realmente el número cabal, y hasta el día de hoy conocemos el número cabal de pares de cromosomas. 23 pares, vale decir 46 cromosomas. ¿Sí? En el año de 1956 es que dos científicos, un indonesio que es Jorge Gintiejo y Albert Levan, que es sueco, publicaron en la revista Eritas, que es una revista científica prestigiosa del 26 de enero del 56, bajo el nombre The Chromosome Number of Man, es el número de cromosomas humanos o del hombre, en la cual, como le dije, bajo una serie de estudios determinaron que el par de cromosomas era 46. Hasta a partir de ahí, entonces se establece una nueva era. ¿Por qué? Porque anteriormente se hablaba de 48 cromosomas o incluso 44 cromosomas, 49 cromosomas, 30 cromosomas, etcétera, etcétera. Y así 30, 44, 49, etcétera, etcétera, hasta 48 cromosomas. Y eso así durante muchos años, 3 décadas, hasta que estos científicos, que les hablé, Levan y Tigio, marcaron el inicio de la nueva era de la citogenética. ¿Quiénes son estos científicos? Ya le dije.
Tigio trabajaba en la Universidad de Zaragoza, en el laboratorio de Zaragoza, pero ¿en qué? En citogenética de plantas, de vegetales, ¿sí? Y tenía una correspondencia bastante cercana con Albert Levan, que trabajaba en el Instituto de Genética de la Universidad de Lund, en Suecia, y él trabajaba en tejidos humanos. Vale decir que los dos integraron sus conocimientos para que puedan postular y marcar definitivamente que el número de cromosomas era 46 cromosomas. Muy bien. He aquí la publicación. ¿Sí? Acá la publicación. The Chromosome Number of Men. Y acá lo ven ustedes los cromosomas luego de haber aplicado el shock hipotónico. Y acá es fácil de determinar los pares cromosómicos o alelos para hacer el mapa cromosómico o cariotipo o cariograma que ya les mencioné hace algún momento. Acá también en esta revista, en esta publicación, mencionan hasta 4 formas o 4 modalidades de poder clasificar o ordenar a los pares cromosómicos, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al centrómero generalmente. Pero eso fue inicialmente, luego esto ha cambiado bastante, y con los ideogramas nosotros podemos determinar la clasificación de los cromosomas en números y también en grupos de cromosomas de acuerdo a algunas características en cuanto al tamaño, en cuanto a la ubicación del centrómero y a las bandas cromosómicas. Muy bien. ¿Cómo es que se llega a poder demostrar la presencia de los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas? Se hace a nivel de algún manejo o algún tratamiento de la muestra, de las células. Se da un pretratamiento con shock hipotónico, ¿para qué? Para poder, vale decir, reventar la célula, reventar el núcleo y que los cromosomas puedan difundirse en la lámina porta objeto, ¿sí? El uso del shock hipotónico, pues, evidentemente mejora la capacidad de poder difundir o diferenciar a los cromosomas. Pero sin embargo, había alguna tendencia en poner la silueta de los cromosomas en una forma muy difusa o borrosa. Pero sin embargo, se han ido modificando las técnicas y con el uso de colchicina, ¿sí? De 12 a 20 horas, una concentración de 15 a la 10 a la 9 mol por litro, el fármaco mejoró considerablemente la cantidad de mitosis celulares. Y luego se fijó con ácido acético al 60%. ¿Para qué? Para que pueda liberar los restos de sales de las sales del shock hipotónico y también de los restos de colchicina. Y luego de la fijación con ácido acético, se coloreó con orseína acética para que pueda distinguirse la banda de los cromosomas, la coloración de los cromosomas con orseína acética. La orseína da un color rojo, cuasi rubí, ¿no? Entonces, para que puedan determinar los pares cromosómicos, ya saben ustedes, les digo, ha sido una serie de experimentos durante décadas para que puedan trabajar estos dos investigadores y poder llegar a determinar los pares cromosómicos perfectamente
identificados por tamaño, por posición del centrómero y de las bandas. Esto se hizo evidentemente en tejidos humanos de fibroblastos de pulmón embrionario. En fibroblastos de pulmón embrionario. Muy bien. Saben ustedes que en la división celular hay una serie de etapas, ¿sí? Comenzando por la profase, pero sin embargo, los estudios de estos dos científicos, Levan y Tigio, lo hicieron en las fases de metafase temprana y metafase completa, dando como consiguiente, luego del shock hipotónico y de la colchicina, estas imágenes. ¿Lo ven? En A y B, y acá es fácil determinar ya, por ejemplo, si nosotros tenemos un poquito de experticia, los posibles pares de cromosomas, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la posición del, repito, el centrómero. Acá vemos nosotros que realmente la mayor cantidad de mitosis que han logrado, la mayor parte de esa mitosis coinciden en los 46 pares de cromosomas. Acá ven ustedes la cantidad de cultivos que han hecho, la cantidad de cultivos, y sin embargo en la mayor parte, evidentemente se evidencian los 46 cromosomas o 23 pares, ¿de acuerdo? En alguna mitosis o en algunas láminas se encontró que había 49 cromosomas o 50 cromosomas o incluso un número menos, pero evidentemente no eran frecuentes. Lo que era así repetido frecuentemente que se repetían 46 cromosomas en la mayor cantidad de mitosis estudiadas. Que los quiero dar a entender con esto es que en las técnicas antiguas, porque ahora, bueno, ya todo está informatizado, donde se tenía que fotografiar, luego revelar la fotografía y luego cortar el perfil de los cromosomas, se tiene que hacer la mayor cantidad de mitosis y consecuentes fotografías para poder determinar la secuencia de la cual es la conducta, en la cual mayormente se repite. Si es que se repite, por ejemplo, que hay un número más o un número menos, frecuentemente diremos que, bueno, pues el cariotipo es numéricamente anormal. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa imagen es consecuencia de la publicación de la revista hecha por Levan y Tigio, y en la cual se postulan a la formación de un ideograma. ¿Qué es un ideograma? Es una estructura, vale decir, idealizada de cómo debe ser un cromosoma. Idealizada de cómo debe ser un cromosoma en cuanto a tamaño y su forma para que se pueda utilizar como plantilla, para que luego nos pueda servir para poder clasificar los cromosomas. Y también pudimos determinar los cromosomas sexuales, ¿sí? Para nosotros poder entender de que hay etapas en las cuales nosotros podemos mejor determinar el tipo de cromosomas. ¿A qué me refiero? Si es que nosotros hacemos en metafase, vamos a encontrar una serie de bandas determinadas reducidas, pero si nosotros avanzamos a etapa de profase, vamos a encontrar mayor cantidad de bandas, que más adelante vamos a entenderlos. Entonces, bajo la morfología de los cromosomas, nosotros hemos encontrado que luego de la aplicación de la colchicina para encontrar profases y hacer el ideograma, podemos determinar que hay cromosomas que se les ha agrupado en cromosomas M, vale decir, donde el centrómero está a la mitad del cromosoma,
¿sí? Entre el brazo corto y el supuesto brazo largo, ¿sí? Eh, Subterminal, como cromosomas S, y como cromosomas T, cuando el brazo corto es bastante pequeñito, vale decir que es la parte terminal del cromosoma. Por eso es que acá se ha determinado 4 formas de poder clasificar los cromosomas A, B, C y D. No voy a dar mayores énfasis en esto porque, bueno, son estudios pues, de 1956. Ahora, esto, evidentemente, para la época está muy bien, pero ahora, si bien cierto, sirve como una base y no es despreciable, hay mayor estudios más avanzados que nos permiten poder determinar mejor clasificar a los cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos como conclusión entonces de los estudios de todos científicos? Eh, Uno, de que los estudios en tejido embrionario mm, de pulmón y también en algunos casos de hígado nos permite poder encontrar células que podemos cultivarlas y encontrar una buena cantidad de mitosis, y en la cual nosotros, como conclusión de todo hasta ahorita de los estudios de Levan, se encontró que el número de cromosomas son 46. ¿Sí? Es el número correcto en todos los tejidos de nuestro, de nuestros, de nuestra anatomía, ¿de acuerdo? Eh, y evidentemente se ha hecho un control renovado y cuidadoso número de cromosomas y mitosis espermatogonales del hombre, y bueno, se generalizó que los hallazgos actuales del número de cromosomas es 2N, ¿sí? 2N vale decir dos pares, 46. Acá hay una, bueno, gratitud a quien, al profesor Rune y Gru, por permitir tejidos de cultivos de célula cancerígena para que puedan Albert, Levan y yo, Tigio, poder haber hecho sus investigaciones. Entonces, como resumen, se estudiaron los cromosomas en cultivo de tejido primario de seres humanos, vale decir fibroblastos, explorados de 4 embriones individuales, de las cuales el número de cromosomas son 46, en lugar de 48 que se había dado como cierto antes, y esto se llegó a estudiar en 265 mitosis, 265 mitosis, en las cuales, excepto 4, el número de 46 se repetía. ¿Sí? ¿Quién da como conclusión o como resumen de esto? El Instituto de Genética de Lund, en Suecia, el 26 de enero de 1956. Muy bien. Entonces, perdón un ratito. Bien. A partir de ahí podemos nosotros establecer dos tipos de genética, la citogenética convencional y la citogenética molecular. La citogenética convencional evidentemente se da a finales del siglo XIX con Fleming, que en 1882, imagínense ustedes, en 1882 da la primera ilustración del cromosoma humano a partir de observaciones en microscopio, en 1882. Luego el anatomista Waldier introdujo el término de cromosoma, ¿vale? Sí, para decir contenido cromático de la célula. Eso fue en 1888.
Luego en 1902 y 1903, Boveri y Sutton publican la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué significa? De que en los cromosomas existe el material genético que va a dar las características hereditarias a lo que se van a manifestar en los productos, vale decir, en las futuras generaciones. En 1921, Theophilus Painter demostró la presencia del cromosoma Y. Ojo acá. Theophilus Painter en 1921 demostró la presencia del cromosoma Y en preparaciones obtenidas en tejido testicular. Y bueno, él determinó el número de cromosomas 48, pero ya sabemos que no es así. Son 46 pares. Pero en todo caso, acá lo rescatable es de que el cromosoma Y en el en los primeros, en 1921, en sus primeros estudios lo encontraron en preparaciones de tejido testicular. Bien. En la citogenética convencional, como yo le dije, acá lo tienen al indonesio Tigio y a Albert Levan, al sueco. En el 56 dieron como número determinado en las etapas de metafase el número de 46 cromosomas, utilizando qué cosa, la colchicina y el shock hipotónico y fibroblasto de pulmón para que puedan determinar estos estudios que fue ratificado luego por Ford y Hamilton ese mismo año, ¿de acuerdo? A partir de acá, viene una etapa sumamente prodigiosa de los estudios de la citogenética. Y van a darse cuenta que cómo se impulsa el estudio de cultivo de células y como consecuencia de eso es el entendimiento de algunas aberraciones, ya no solamente numéricas, sino también estructurales de los cromosomas que dan una serie de patologías. Así se llamó a esta etapa la década prodigiosa de la citogenética, porque se abundó bastante en los estudios y la investigación de la citogenética. Así, en 1959, Jérôme Lejeune, que era un médico que trabajaba o investigaba en la clínica o el hospital de Enfants Malades de Necker, el hospital Necker de París, ¿sí? Es un hospital muy referente en estudios genéticos. Estudió a un grupo de niños que se caracterizaban, ¿por qué? Porque tenían las mismas manifestaciones fenotípicas. Estos niños tenían las mismas expresiones fenotípicas, ¿sí? Y que lo denominó la idiocia mongoloide. Al hacer los estudios de citogenética, encontró que había una trisomía, vale decir, un cromosoma más en el par 21. Por eso le llamó la trisomía 21 o síndrome de Down o también trisomía G. ¿Por qué G? Porque está en el grupo de los cromosomas, el grupo G, porque A, B, C, D, F, G. Seis grupos de cromosomas de acuerdo al tamaño, ¿sí? Entonces, trisomía G o trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Quién lo encontró? Jérôme Lejeune, un médico investigador del Necker Enfants Malades de París. Luego, en 1959, Jacobs y Strong se estudiaron en un grupo de varones, de varones, solamente varones, una manifestación fenotípica, vale decir manifestaciones clínicas fenotípicas parecidas, y lo describió como el síndrome de Klinefelter. Era un número más de cromosomas, un número X, XXY. Esto solamente se da en varones, el síndrome de Klinefelter. ¿En qué se caracteriza? Evidentemente, de que la estructura de la cintura
pélvica escapular, el tronco es mucho más pequeño y las piernas mucho más largas, ¿sí? La cintura pélvica más ancha que la escapular. 2, tienen agenesia gonadal. Por tanto, no pueden producir espermatozoides. O en todo caso tienen gónadas rudimentarias, simulación de gónadas. ¿Y cómo es que este síndrome de Klinefelter se manifiesta? ¿Por qué? Porque evidentemente todo el sistema del mundo hormonal cambia totalmente en estas personas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que el mundo endocrino cambia? Porque evidentemente el diálogo hipófisis, hipotálamo, hipófisis, gónada, la FSH está totalmente elevada, ¿sí? Y la testosterona totalmente reducida. ¿Por qué? Porque la FSH evidentemente no encuentra receptores en las células testiculares para que pueda producir, ¿qué cosa? Espermatozoides. Y como contraparte del feedback, testosterona no se produce. Lo contrario, que el síndrome de Klinefelter se da en hombres, es lo que Ford y colaboradores en 1959 encontró un grupo de mujercitas con un fenotipo diferenciado, ¿sí? Y lo llamó como el síndrome de Turner, descrito por Henry Turner en 1939, cuya fórmula era 40, del cariotipo, ¿sí? 45X, vale decir, un número menos del cromosoma X. Al igual, estas niñas estas pacientes tienen retardo en el crecimiento, retardo en el desarrollo morfológico, pero intelectualmente están bien. Sus gónadas u ovarios son rudimentarios y se da exactamente el mismo diálogo endocrino. Abundante FSH con deficiencia de ¿qué? De estrógenos. En los dos casos anteriores, evidentemente, no pueden procrear, no pueden tener hijos, ¿no? Muy bien. En 1960 se modifica la técnica de la citogenética. ¿Por qué se modifican? Para mejor hacer performante los cultivos de las células en estudio, para estudiar los cromosomas, utilizan la fitohemaglutinina. Que la fitohemaglutinina es un mitótico por excelencia, vale decir, aumenta la mitosis celular, vale decir, se va a cultivar mayor cantidad de células donde se puede encontrar mayor cantidad de mitosis y por tanto mayor capacidad de poder estudiar los cromosomas, ¿no? Entonces, pues acá se estimula la división celular de los linfocitos de sangre periférica, con lo que aumenta la eficacia. Ojo acá, si en inmunología, en el curso de inmunología que ustedes han llevado en primer ciclo, hay algunos que lo conocemos como potenciadores del sistema inmune. Y uno de los potenciadores del sistema inmune es la fitohemaglutinina. ¿Por qué? Porque va a solamente hacer la proliferación de solamente linfocitos de tipo T. ¿De acuerdo? Pues se llama potenciadores monoclonales porque solamente van a potenciar la multiplicación solamente de linfocitos T. Entonces, Moorhead utiliza la fitohemaglutinina para poder cultivar linfocitos de sangre periférica en mayor cantidad y mayor posibilidad de poder encontrar mayor cantidad de mitosis de cromosomas, ¿de acuerdo? Ya les dije entonces
Patricia Jacobs, acá la tiene, es la que encuentra el síndrome Klinefelter. Y acá lo tienen a Jérôme Lejeune del Necker-Enfant-Malade de París, que encontró el síndrome de Down trisomía G. Bien, seguimos con la década prodigiosa, como les mencioné, y acá le encontramos a Klaus Patau, en 1960, que en estudios citogenéticos estudió los cromosomas y descubrió trisomías, dos tipos de trisomías en humanos, para los cromosomas de 13 y el 18. ¿Sí? Entonces vemos que puede haber trisomía no solamente en el par 21, sino también 13 y 18. A la trisomía 13, va a decir que un número más de cromosomas en el par 13 se llama el síndrome de Patau. ¿De acuerdo? Hilton Edwards, que era profesor de genética en Birmingham y Oxford, estudió con mayor detenimiento la famosa trisomía E o trisomía 18. En 1961, fíjense, año a año encontraban mayores descubrimientos. Sandberg y colaboradores encontró el primer caso del cariotipo 47XYY, que eso lo conoce también como el super macho, porque tiene doble cromosoma Y. En 1961, Carls y colaboradores definen los primeros casos de cariotipo 48XXX, vale decir, dos pares más de cromosomas X sexuales. ¿A quién diferencia eso? A las mujercitas, ¿no? Por eso este tipo se los conoce como superhembras. Kizar y colaboradores 63, miren, encontró con clínicas similares a la anterior, pero con un cariotipo 49, vale decir 3 cromosomas más al cariotipo normal, que es 46. Acá 2 más y acá 3 más. Por eso es que a esta década se la conoce como la década prodigiosa de la citogenética, por todos los avances y entendimiento de muchas patologías que fenotípicamente se descubrieron que había en el número más de cromosomas. Entonces acá estamos solamente viendo número más, vale decir aberraciones numéricas de cromosomas. Un número más o un número menos, ¿de acuerdo? Muy bien. A partir de acá, se encontró otro tipo de aberraciones cromosómicas, ya no numéricas de número más o número menos, sino de estructura, vale decir, del daño de la estructura de un determinado cromosoma. Así que Jérôme Lejeune en 63 hizo la primera descripción de una anomalía estructural, anomalía cromosómica estructural. En 1963 se determina la primera descripción de una anomalía cromosómica estructural. ¿En cuál cromosoma? El cromosoma 5. ¿En qué brazo? En el pequeño o petit. Por eso se coloca así, cromosoma 5 y seguido con el número, el brazo, que es el P o pequeño o petit, y en la cual hay una aberración estructural. Y a ese síndrome se lo conoció como el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato. ¿Sí? Generalmente no se lo conoce como el síndrome de maullido de gato, sino de Cri-du-Chat. Cri significa grito. Chat, gato. Generalmente los niños que nacen con esa aberración estructural en el cromosoma 5, en lugar de llorar como lloran todos los niños cuando nacen, lanza aullido como si fuese de gato, ¿no?
Fue Schachelmann en el año 65, ¿sí? Encuentran fragmentos extras de cromosomas, ¿sí? Fragmentos pequeños, extras a todos los 46 cromosomas. A esos pequeños fragmentos de cromosomas se lo conoce como cromosoma marcador. El cromosoma marcador, ¿de dónde deriva? Deriva del cromosoma 22. Cuando un pequeño fragmento del cromosoma 22 aparece fuera del tipo normal, se lo conoce como cromosoma marcador. ¿De acuerdo? ¿De dónde deriva? Vuelvo a repetirlos, bien claro, para todos ustedes, el cromosoma 22. Muy bien. A estos pacientes en la cual es su cariotipo o su cariograma o su mapa cromosómico aparecen con un cromosoma marcador, se lo conoce como el síndrome de Cat-A o ojo de gato. ¿Por qué? Por el color característico que tienen los ojos de estos niños, ¿no? Entonces estamos viendo hasta ahorita ya aberraciones numéricas y a partir de acá aberraciones estructurales. La citogenética convencional, acá ya lo tienen ustedes a los dos grandes, a Jérôme Lejeune y acá al pie a Patao. Acá lo tienen la clasificación de los cromosomas por número de acuerdo al tamaño, ¿sí? Y de acuerdo a la posición del centrómero. Y acá no solamente en números, sino también en grupo de cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Quién nos propusieron esto? Jérôme y Patao. Luego de esto, bueno, pues lógico es que los científicos comienzan a organizarse y se comienza a organizar en base a qué? A eventos científicos o conferencias de las cuales van a surgir una serie de documentos. Así que sabemos que en el año 1960 se da la conferencia de Denver, Colorado, en el 63 en Londres, en la conferencia de Londres, en el 66 la conferencia de Chicago, en el 71 la conferencia de París, en el año 75 se da un complemento en París, otra conferencia, en Suecia, en Estocolmo, en el año 78, ojo acá, en el año 78, fíjense ustedes de estas siglas, ISCN, ISCN. ¿Qué cosa es un manual? Un manual en la cual se norma cómo es que se debe realmente conocer o describir a los cromosomas y una serie de nomenclaturas para poder tener un lenguaje común todos los investigadores o los que se dedican a la citogenética. Así, este documento, el ISCN, que más adelante voy a decir que ya que con la imagen a que nos referimos, se va mejorando en el año 1980 y 81 en París. En el año 85 se va modificando, ¿sí? Y mejorando estos documentos. En 91 entra a tallar también algunas patologías del cáncer. En Memphis, en el año 1995, se va mejorando este documento. Así tenemos que, ¿cuál fue el objetivo realmente de la conferencia de Denver? Clasificar a los cromosomas de acuerdo al tamaño, ¿sí? Y a la localización del centrómero. Y se clasificó en 7 grupos. Acá lo tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Pero sin embargo, Patao se opuso a esta simple clasificación. Se opuso y dijo que sí, se puede utilizar estos 7 grupos, pero a la vez tenemos que armar subgrupos en los cuales los cromosomas, los pares de cromosomas
se va a nombrar desde la letra A hasta la G de acuerdo al tamaño, de mayor a menor tamaño, ¿de acuerdo? Siendo los de mayor tamaño, el grupo A, que son el par 1, par 2, par 3. El grupo B, el par 4, el par 5. El grupo C, el par 6, el par 7, el par 8 y 9, 10 son 11, 12. Luego, 12. 11, perdón. Luego 12, 13, 14, el grupo D, E, y así sucesivamente, hasta dar los cromosomas más pequeñitos que son hasta el cromosoma Y, ¿de acuerdo? El X, el cromosoma es un cromosoma grande. En el año 63, evidentemente, la propuesta de Klaus Patau en humanos ya se dio hasta la fecha. Hasta la fecha se utiliza su clasificación en grupos A, B, C, D, F y G. ¿De acuerdo? En Chicago, en el año 66, el propósito se dio para elaborar las reglas para la descripción de los cariotipos o la fórmula cariotípica, creando qué cosa, los símbolos y la nomenclatura que se utiliza para escribir a los cariotipos normales y anormales, con la coloración de convencionales, que puede ser James, ¿de acuerdo? G. Y así tenemos, en la conferencia de Chicago, comenzó a utilizar símbolos. Por ejemplo, de la A a la G para ver el grupo de cromosomas, del 1 al 22, el número de cromosomas autosómicos, ¿sí? Del 1 al 22, grupos autosómicos, de cromosomas autosómicos, X, Y para indicar los cromosomas sexuales, ¿sí? Un slash que separa las líneas celulares para escribir los mosaicismos, así sucesivamente. Acéntrico, cromosomas acéntricos, cromosomas sens, cromosomas céntricos, discéntricos, endorreduplicación, y así sucesivamente. Inversión, cromosoma marcador, y así sucesivamente. No sería ya tedioso ir repitiendo. Muy bien. En el año 71, en la conferencia de París, ¿sí? El propósito, ¿cuál fue? Se enfocó en identificar a los cromosomas individuales por regiones, regiones y bandas. ¿Sí? Que esto es importantísimo para formar el ideograma. Así tenemos. Esto es básico para poder nosotros clasificar a los pares cromosómicos, ¿sí? Esto se dio en la conferencia del año 71 en París. Así tenemos el brazo, que puede ser P o Q, el brazo, que es la macroestructura del cromosoma, la macro diferenciación. P corresponde al brazo pequeño o corto. ¿Y por qué P? Porque evidentemente lo hicieron en París. Y P significa petit. Y petit en francés significa pequeño. Y Q para identificar al brazo más grande, más largo del cromosoma. Luego viene la región, ¿sí? Diferenciado en regiones, macroregiones 3, 2, 1. ¿Sí? Vale decir que el número menor corresponde a donde está más cerca al centrómero y el número más grande cuando llega hacia el telómero. Así tenemos 1 cerca al centrómero, 2 alejándose, submetacéntrico y 3 al telómero. De igual manera, el brazo largo, 1 al centrómero, 2 más alejado, 3 más alejado, 4 al telómero. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros comenzamos ya a diferenciar las bandas y subbandas, ¿no? Entonces, lo grueso, lo macro es el brazo pequeño, el brazo largo, la región, que indica un grupo de bandas, 4 de las bandas más específicas, y también existe otras subbandas más pequeñas, de acuerdo al tipo de bandeo o la técnica de bandeo que se utiliza. Entonces, en la conferencia de París,
Los cambios recomendados a la nomenclatura de la Conferencia de Chicago, ¿cuáles son? Los signos más o el signo menos que se colocan antes del signo respectivo donde donde significan cromosomas enteros adicionales o faltantes, número más o número menos, ¿sí? Y se colocan después de un símbolo para denotar aumento o disminución de la longitud también. También en la Conferencia de París se adicionó símbolos a la nomenclatura que se recomendó anteriormente en la Conferencia de Chicago. Por ejemplo, de lesión cuando se pierde un pedazo de cromosoma, de cromosoma derivativo, DUP de duplicación, inserción, inserción invertida, translocaciones recíprocas, RCP, REC, cromosoma recombinante, translocación robertsoniana, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez, en cada conferencia tenía objetivo y iba mejorando para que nosotros podamos mejor entender los estudios de la citogenética. ¿Ven ustedes? Acá lo tenemos a un cariotipo. Un cariotipo vale decir que se ha recortado, se ha fotografiado y se ha armado los pares cromosómicos. ¿En base a qué? A ese ideograma. Acá lo tiene el ideograma, vale decir, es como si fuese un molde de una plantilla, cómo es que debe ser ese cromosoma. ¿Basado en qué? En el brazo, en la región, en la banda, y bueno, más adelante veremos que incluso subbandas. Acá tenemos al cromosoma. ¿Está viendo lo que estoy indicando con la flecha, no? ¿Me están escuchando? ¿José? ¿O se fueron? Sí, profesor. Lo escuchamos, profesor. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Muy bien. ¿Ya llegó la compañera todavía? Ah, ¿y cómo se amplía? Ya. Discúlpenme, ¿por qué no me han dicho? Ahí está mejor, ¿no? ¿Ahí se ve? Ya lo amplié. Ya lo amplié. Le tiré la copita. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí, José? Igual. No, pero yo lo he ampliado porque... A ver. ¿Sí? Ampliado, ¿no? Muy bien. Fíjense ustedes, acá es importante. Este es lo que podríamos llamarlo un molde de una plantilla que se llama ideograma. ¿Cómo es que debe ser un cromosoma? Esto es un cromosoma metacéntrico, ¿sí? Y acá tenemos al cromosoma proveniente de un cultivo celular, ¿sí? Un poco se dan cuenta de formadito, igual acá, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta Y, que es el más pequeñito, uno de los más pequeñitos, ¿de acuerdo? Y para nosotros poder definir a qué número de cromosomas se refiere, es que utilizamos qué cosa, el ideograma correspondiente. Vale decir para el cromosoma 1 con su ideograma. ¿Se dan cuenta? Para el cromosoma 2 con su ideograma. Vale decir con su plantilla, su molde. ¿Y dónde es que hacemos coincidir? En el centrómero. El tamaño y en el centrómero. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, banda chiquita acá, ven una banda acá en el ideograma y banda acá en el cromosoma, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Acá hay otra banda, acá hay una banda mucho más marcada, más ancha, y acá en el cromosoma otra banda. Otra banda acá, otra banda acá, banda acá, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Y entonces acá tenemos los cariotipos en base a los números. Pero este corresponde al grupo A, al grupo B,
al grupo C, al grupo D, al grupo E, al grupo F, al grupo G, y los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Entonces es importante, algún momento en la cual ustedes, evidentemente ya a la edad actual, a la edad de la evolución de la ciencia, y ya vienen los softwares para poder, o sea, uno introduce y solito comienza a seleccionar los cromosomas. Pero bueno, pues en la época, en los años 80, incluso hasta el año 92, 93 que estuve ahí en París, todavía se hacía la fotografía y se cortaba los cromosomas para poder utilizar el ideograma acá y poder definir a qué tipo de cromosoma, a qué número de cromosoma corresponde los del cultivo. ¿Sí? ¿Ven? Una plantilla, su cromosoma, plantilla, con su cromosoma, plantilla o ideograma con su cromosoma, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta el cromosoma más pequeñito, que es el cromosoma sexual que pertenece a los varones. Muy bien. Así, en el año 1975, el Comité Permanente para la Nomenclatura de la Citogenética Humana, que lo desarrolló en México, en París, se establece un sistema en el año 77, un sistema internacional para la nomenclatura citogenética humana. En inglés es An International System for Human Cytogenetics Nomenclature, que las siglas son las que le mencioné hace un momento. ISCN, que es el ISSN, el Sistema Internacional para la Nomenclatura Citogenética. Vale decir, es un manual que todo quien trabaje en citogenética, sí o sí y siempre sí, tendrá que utilizarlo para que pueda informar correctamente o referirse correctamente o hablar correctamente en el lenguaje de la citogenética. ¿Está claro? Vale decir, es como ¿cómo podríamos llamarlo? Un código, ¿sí? Ese instrumento, el ISCN, evidentemente se va enriqueciendo y se va corrigiendo y mejorando periódicamente conforme los investigadores van encontrando novedades y se va mejorando constantemente, ¿de acuerdo? Vale decir, no es una norma rígida, sino que va evolucionando. Símbolos de acuerdo al ICSN, acá lo tenemos, ya algunos símbolos de nomenclatura cromosómica por Thomson y Thomson. De la A a la G, los grupos de cromosomas, del 1 al 22, el número de autosomas, XY, cromosomas sexuales y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y acá lo que ha ido mejorando. ¿Sí? ¿Sí? No voy a leerlo porque nos pasaremos toda la tarde. Y seguimos con las nomenclaturas, ¿sí? Las nomenclaturas, fragmento acéntico AC, ADD, material adicionado de origen desconocido, anomalía constitucional con C, centrómero, chi de quimera, por las letras, las iniciales del inglés, CR de cromosoma. De nuevo, lo que no presentaron los padres, vale decir, es una anomalía que solamente se da en el producto, en el descendiente de lesión y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Tenemos toda una serie de nomenclaturas que, bueno. Doctor, Dime. Profesor, disculpe. no, la diapositiva no está pasando.
¿No está Se pasando? ha quedado congelado en una imagen. ¿En cuál? Sí, en la diapositiva 21, profesor. Está en la diapositiva 21, profesor. Doctor. No sé. No me digas. En esa. En esa. Sí, doctor, Sí, ahí ahí se se, quedó. ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. A ver, acá. ¿Ahora se ve en grande? ¿En ampliado? No se ven grandes. Qué raro. A ver, un momentito, voy a llamar a mi hija ya un ratito. Hay que darle una clase de PowerPoint, profesor. No paso las diapositivas. O sea, a ver. Espérate. Ya. Ahí se ve. Espérate. Ahorita voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de ahí. ¿Ya se ve ahora? Hola, José, ¿se ve? Sí se ve. Ya. Ya, no, pero cuando te lo pongo la Ya que... copita. A ver. No A avanza. ver un ratito. No avanza la diapositiva, se queda en la 21. No avanza la diapositiva. Dice. A ver, me avisan ya. Ahí se ve la siguiente conferencia de París. No, sigue en la No, 19. sigue en la misma gente. Y sí, que lo pongo acá, esto, computar. Lado ahí en... Está en la diapositiva 21. Ay, se escucha. O sea que no se avanza a la siguiente conferencia de París. No, no avanza. Ahora sí. Ahí avanzó ya. Sí, claro, pues porque está en pequeño, pero cuando la cosa es cuando se agranda. Qué raro, no sé por qué. A mí también me pasa eso con mi auto, pero no sé por qué. Quizá la computadora ya está fallando también. No creo porque no está... A veces se cuelga, profesor. Tendría que avanzar así, nada más, diapositiva por diapositiva y no ampliar. Claro, si no, diapositiva por No diapositiva. Sin agrandar. Ahí sí ya está, doctor, ya está. Ya está. Ya. Así Listo. como dice diapositiva por diapositiva. Y ya pues si se trata de ampliar una diapositiva, lo amplía y para llegar a otra Ya. sale, ¿no? Ujú. Ya, Ya, entonces... En todo caso, mira, si necesitas ampliar una diapo, dejas de compartir. Aunque ya no sale. No, pues acá se pone a compartir. Ya, dejas acá, presionas acá y pones dejar de compartir. Porque se supone que cuando vas a ir pasando, normal, pero cuando quieres agrandar y pasar a la siguiente es donde se cuelga. Entonces dejas de compartir y vuelves a compartir, pues, ¿entiendes? ¿Sí entiendes? O salir nomás de la pantalla, nada más, Grande. no dejar de salir nomás de la pantalla, grande, la pantalla grande. Ujú. Para pasar. Ya está, doctor, ahí se ve.
Ahora hablo. Ahí estoy en la diapositiva 22, ¿no? Sí, doctor, 22. Sí, profesor. Profesor, sí. No sé, ya no sigue pasando. Acá abajo, papá. El flecha de abajo. Ya. Por ejemplo, ahí me he quedado. Ahí se ve. Sí, doctor. Sí, Si lo profesor. pongo en grande, ¿se ve? Sí, Sí se nota, profesor. se nota en No. no se ve grande, pero sí se 25. ve. Así no. Que amplíe el tamaño. En la Claro. pantalla. No, Al costadito, profesor, al costadito, la flechita. Más, El del ajá. medio, más allá, más allá. Derecha, Más allá. En el más, profesor. Un poquito. Ajá. Ya. No puede ser sin lentes. Ahí. Más. Mucho. Mucho. Ahí. Ahí. En la esquina también hay un cuadro. A ver, en ese cuadro que está en la esquina, ¿qué sale? En toda la esquina de ahí, de la derecha, ajá, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí está. Sí, se ve bien. Ya. Sí, sí. Y luego. La diapositiva, la flecha de abajo, por favor. No da. Pues. Se acuerda. Es que está seleccionado, ya estoy. Ahí está bien, doctor. ¿Qué es lo siguiente? Ya. Mejoró. Ya pues. ¿Mejoró? Y otro. Listo, mejoró. entonces seguimos entonces. Muy bien, entonces ese manual que le dije de la nomenclatura internacional, del sistema internacional para la nomenclatura de la citogenética humana, vean ustedes cómo es que desde 1978 ha ido evolucionando y mejorándose, ¿no? El 78, luego el 91, el 95, el 2005, el 2009 y hasta el 2016. Me supongo que ya con esta cuestión de la pandemia no ha habido ningún otro evento para que se pueda dar el último manual de algunas correcciones o modificaciones de los estudios y avances en la citogenética. Entonces, para alguien que de ustedes posiblemente que se va a dedicar a los estudios de la citogenética, que es un campo sumamente virgen en la actualidad aquí en Trujillo y en las provincias, tienen que sí o sí manejar ese instrumento, este manual, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el bandeo cromosómico? El bandeo cromosómico es la consecución o la forma que nosotros podemos utilizar para llegar a clasificar los cromosomas. Vale decir de que esas bandas o bandeo es el material genético del ADN y de las histonas que tiene como constitución el cromosoma. ¿De acuerdo? Va a haber bandas oscuras y bandas claras. Eso, el tipo de banda, el número de banda en la cual está constituido un cromosoma, nos va a permitir identificar y decir este cromosoma es tal y este cromosoma es tal o cual número o par cromosómico, porque el cariotipo se arma en alelos, en pares cromosómicos. ¿Sí me dejo entender, no? Muy bien. Así, nosotros podemos decir de que hay técnica de bandeo. Y las técnicas se lo conoce por estas siglas, bandas Q,
bandas R, bandas C, bandas G, bandas NOR. Un poco utilizadas las bandas NOR o antigénica NOR. Bandas Q, ¿por qué? Porque simplemente se utiliza una sustancia fluorescente que se llama la quinacrina, que al microscopio de campo oscuro lo vamos a observar así. Fue el primer bandeo que se utilizó. ¿Vale decir? Entre quinacrina, pues se llama banda Q. Banda CR, en buen español es al revés. Lo que con la banda Q se tinciona de claro, con la banda CR se tinciona de oscuro. Banda C solamente que nos marca el centrómero. Solamente nos marca el centrómero. ¿Para qué? Para que se pueda mejor ubicar los alelos, ¿no? Bandas G, de acuerdo a la tinción con el colorante de Yemsa, que ustedes lo conocen bastante bien. Y la banda NOR no es muy utilizada. Sí, no corre. Se cuelga esto. Muy bien. Acá tenemos la banda G. ¿Sí? Las bandas oscuras o coloraciones oscuras es del colorante Yemsa. Yemsa, ¿sí? Por colorante Yemsa. Y fíjense la banda R. Las bandas R nos indican lo contrario. Generalmente, lo que están bandas claras acá se verán de oscuras, y lo que se vea de oscuro acá se van de color claro. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder identificar algunas aberraciones estructurales de algún segmento de un cromosoma. Banda C, fíjense ustedes, solamente marca el centrómero. Fíjense ustedes. Puros centrómeros. ¿Sí? Bien marcado el centrómero para mejor ubicar nosotros los pares cromosómicos. Y la banda NOR solamente para marcar algunas de lesiones estructurales, ¿sí? Pero esta NOR se adquiere cuando se hace bandeo de alta resolución en profase. Temprano o tardía, ¿sí? Que nos permite encontrar mayor cantidad de bandas. ¿Sí? Pero no se utiliza del diario. La que se utiliza del diario son en los cariotipos cotidianos, rutinarios, son las bandas G. ¿De acuerdo? Pero las otras bandas, la banda Q no es de lo cotidiano utilizar, solamente para investigación. ¿De acuerdo? Acá tienen un cariotipo normal. Un cariotipo normal con las bandas G, T, G. ¿Sí? Guanina, ¿sí? Y T de la enzima tripsina, que nos permite tripsinizar al cultivo. ¿Sí? Es una enzima, ustedes lo conocen bien. Y G del colorante Yemsa. Acá lo tenemos. Lo cromosomos 1, 2 y 3, ya les dije, del grupo A, y así sucesivamente B, C, D, A, B, C, D, E, F, G y H, ¿de acuerdo? Muy bien, esto correspondería a un paciente. Esa es una variante de OG. No, el bandeo G, sino que se utiliza, sí, el bandeo G, sino que T, porque se utiliza la tripsinación como enzima, ¿no? Acá tiene usted esto, título de laboratorio de citogenética, ¿sí? De citogenética, acá tiene ustedes el bandeo. Esto lo han hecho con la porcegina. Cultivo de médula ósea.
La cultivo Doctor. gradual hace que... Dime. Ahí en la Dime. diapositiva anterior, en la coloración con orceína, esa imagen, ¿con qué microscopio es? Simple. ¿Así? Sí. ¿Así de tan grande? Y eso es una célula, ¿no, doctor? Corresponde a una célula. Corresponde a una célula. A una célula. O sea, con A un la microscopio, mitosis de una célula. con un microscopio simple a 1000 aumens puedo tener esa imagen, doctor. No a 1000 aumentos. Se trabaja 40 a 400. Ah, pero esa imagen estará ampliada, ¿no? Me imagino. No puede ser que eso... No, es que eso es una fotografía, pues evidentemente que ha pasado por el proceso de la revelación de la fotografía y el revelado, pues se amplía pues la fotografía, ¿no? Sí me dejo entender, ¿no? Claro, yo pensaba que era una imagen directa al microscopio. No, al microscopio se ve simplemente la explosión del shock hipotónico y si ha habido o no ha habido mitosis. Eso En se ve... citogenética, Sí, en citogenética, sí. los microscopios deben tener exclusivamente una cámara para tomar estas vistas, o sea, los microscopios que se utilizan. Claro que sí, claro que sí. Más adelante, acá lo tienen, ve. Acá lo tienen, en esta parte, Claro, al lado izquierdo con su cámara. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Excelente. Sí, esa era mi curiosidad. Esa era mi curiosidad. Ahí se ve y evidentemente se toma la fotografía y el revelado es que se amplía. ¿De acuerdo? Y el análisis ¿Perdón? Y el análisis se hace en el revelado, ya en la fotografía. Claro, en la fotografía ya tú comienzas a recortar la silueta de los cromosomas para poder comenzar a armar los pares de acuerdo al ideograma. ¿Está claro? Ya, ¿Sí? Excelente, doctor. Pero, ojo acá, antes de las fotografías, y antes de hacer el shock hipotónico, nosotros tenemos que ver en el microscopio invertido si es que ha habido o no ha habido éxitos en el cultivo, si ha habido mitosis, me dejo entender, ¿no? O sea, no solamente se tiene que tener el microscopio normal, sino también un microscopio invertido para ver si el cultivo ha tenido o no ha tenido éxito. Doctor, ¿Sí? y en el shock hipotónico se refiere a qué significa esa terminología shock hipotónico. Reventar la célula para que se difundan los cromosomas. Y ahí no se mezclan unos cromosomas de una célula con la otra No, porque porque simplemente cada célula tiene su núcleo y revienta y va a estar ubicado en un determinado lugar, ¿no? Revienta el núcleo, pero no en la membrana celular, digamos así. Revienta todo. Claro, era mi curiosidad, ¿no? Que si al reventar todas las células en este shock hipotónico puedan haber cromosomas que pasen de una célula a otra. Ajá. No se da así. Es la técnica, ya. Así es. Excelente, doctor. Gracias. A ver un ratito. 4:22. Damos unos 10 minutos de receso. Ya, doctor. 10 minutos de receso. ¿De acuerdo? Porque estamos ya casi 2 horas y nos queda un poco de tiempo. ¿De acuerdo? Ya, doctor. 10, 15 minutos. A las 5 nos volvemos a encontrar. Ya, doctor.